Vamos a hablar de la Kabbalah y en concreto de su libro de secretos, el Zohar. Siempre surge la pregunta, ¿verdad? ¿Quién encendió esa luz? Pues bien, la historia no empieza con una sola persona, sino con dos sabios absolutamente legendarios, un maestro y su discípulo. Y es que esa llama, la del Zohar o el Libro del Esplendor, no surgió de la nada. Se encendió gracias a un linaje sagrado, una especie de cadena que conecta a dos figuras que fueron pilares de la sabiduría en el antiguo Israel. Así que, para entender de verdad el Zohar, es clave, es fundamental, entender la relación tan especial entre estas dos figuras, el maestro, que era el guardián del secreto, y el discípulo que estaba destinado a sacarlo a la luz. Y aquí los tenemos. Por un lado, Rabí Akiva, el maestro, el que tenía la llave del misterio. Y por el otro, su discípulo, Rabí Shimon Bar Yochai, que fue nada más y nada menos quien cogería esa llave para iluminar al mundo entero. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Y el principio es él, el guardián del misterio, el maestro, Rabí Akiva. A ver, Rabí Akiva no era un sabio cualquiera, ni mucho menos. Estamos hablando de un maestro del Sod, o sea, de las enseñanzas secretas. Y todo esto en una época que era increíblemente peligrosa. De hecho, se le atribuye el Sefer Yetzirah, que es uno de los textos místicos más antiguos que existen. Esto lo coloca como un auténtico pionero. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto dominaba estos secretos, hay una metáfora potentísima, el Pardés, que significa el huerto. Entrar en ese huerto era como acceder a verdades místicas tan poderosas que muy pocos podían soportarlas sin salir perjudicados. Y la leyenda del Pardés lo deja clarísimo. Cuenta que 4 grandes sabios entraron en este, llamémosle, reino espiritual. ¿Y qué pasó? Pues que el primero murió, el segundo se volvió loco y el tercero acabó como hereje. Solo uno, Rabí Akiva, entró en paz y salió en paz. Esto nos da una medida de su increíble equilibrio espiritual, la cualidad indispensable para poder manejar semejante misterio. Pero claro, todo ese equilibrio espiritual no pudo protegerlo de la brutalidad de la época. Su fidelidad a la enseñanza de la Torá, en plena persecución romana, le acabó costando la vida. Fue un martirio, sí, pero un sacrificio que, sin que nadie lo supiera entonces, iba a encender una llama imparable en su discípulo. Y así, la muerte de Akiva marca un antes y un después. Marcó profundamente a su discípulo, quien, como veremos, estaba destinado a coger esa antorcha y llevarla mucho más lejos. Rabí Simón, entonces, hereda la misión espiritual de Akiva. Pero su camino iba a ser muy distinto. Pasó de ser un discípulo a convertirse en un crítico abierto y sin tapujos del opresivo poder romano. Y esto, claro, le puso una sentencia de muerte sobre la cabeza y lo convirtió en un fugitivo. Esa huida lo obligó a un aislamiento total, un retiro forzoso que no solo le salvó la vida, sino que, y esto es lo increíble, cambiaría el curso del misticismo para siempre. 13 años. Pensemos en esa cifra. 13 años escondido en una cueva en Galilea con su hijo Elazar. Ese tiempo no fue solo una espera, fue un auténtico crisol espiritual, una especie de gestación en las entrañas mismas de la tierra. Y fue justo ahí, en esa soledad casi absoluta, donde la tradición nos cuenta que se le apareció el profeta Elías. Y no solo eso, sino que le reveló los secretos del universo. De esa comunión, de ese encuentro divino, nacería nada menos que el Zohar. Los cabalistas explican que su alma era especial, que irradiaba una luz circundante. ¿Qué significa esto? Pues una pureza espiritual tan inmensa que le dio la autoridad, por así decirlo, para poner en palabras toda esa sabiduría esotérica y transmitirla. Con esa autoridad, él hizo una distinción que es fundamental. Por un lado, estaba la Tamei Torah, que es como el sabor de la Torá, una sabiduría accesible para todo el mundo. Pero por otro, la Sitrei Torah, las enseñanzas secretas, profundas, reservadas solo para quienes estaban realmente preparados para recibirlas. Porque, al final, su objetivo último no era ocultar el conocimiento, sino todo lo contrario, era sanar. Quería usar esta sabiduría revelada para reparar la fractura espiritual que veía en su tiempo. Buscaba en esencia restaurar la conexión directa del ser humano con la luz del Creador. Y aquí es donde todo encaja. El legado del maestro y el del discípulo se entrelazan de una forma perfecta, llevándonos, como vemos, del misterio a la luz. Lo que crearon fue una cadena ininterrumpida. Akiva fue el maestro directo de Shimon, eso está claro. Pero es que la cosa va más allá. Se dice que siglos después, el espíritu de Akiva seguía presente, guiando a otros grandes cabalistas. Esto demuestra que el linaje era y es eterno. Es que sus papeles serán, perfectamente complementarios.
Si lo pensamos, Rabí Akiva es el símbolo de la entrada al misterio. Es el que abre la puerta a ese conocimiento oculto. ¿Y Rabí Simón? Él es la revelación en sí misma. Es el que coge ese misterio y lo transforma en luz para todo el mundo. Y es gracias a este linaje sagrado, a esta cadena viva de conocimiento, que la Kabbalah no se quedó como un secreto guardado bajo 7 llaves. Todo lo contrario. Gracias a ellos, evolucionó, se transformó, se convirtió en una guía viva, una herramienta práctica para conectar la mente con la propia estructura espiritual del universo. Al final, la historia de Akiva y Simón es la historia de cómo el misterio se hizo palabra. Y nos deja, creo yo, con una pregunta bastante potente para reflexionar. Si toda esa sabiduría pudo salir a la luz en una época de tantísima oscuridad, ¿qué sabiduría estará esperando a ser revelada hoy, en nuestro tiempo?